Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogarés.com, que representa a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente y impugnación de altas médicas y en general cualquier asunto relacionado con reclamaciones frente a la seguridad social. En el vídeo de hoy vamos a tratar de un asunto en el que recientemente incluso hemos podido obtener una sentencia favorable y que se trata del siguiente. Se trata de si se podría o no solicitar una pensión de incapacidad permanente total para el trabajo habitual por el padecimiento de artrosis generalizada. Seguidamente lo vamos a explicar. Bien, como hemos dicho en la introducción del vídeo, queremos hablar sobre la artrosis generalizada y en particular si se podría o no solicitar una pensión de incapacidad permanente total por esta patología. Lo primero que queremos decir es que en primer lugar tenemos que intentar aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total se define en la Ley General de la Seguridad Social como aquella que inhabilita al trabajador para realizar todas o las fundamentales tareas de su trabajo habitual. Es decir, el trabajador que se le reconoce una situación de incapacidad permanente total no podrá realizar su trabajo habitual, pero sí podrá realizar otros trabajos en los cuales no se exijan los requerimientos físicos que sí se le exigen en su trabajo habitual. Por ello, es muy importante que quede claro que la persona que consigue que se le reconozca una incapacidad permanente total no podrá trabajar en su trabajo, en el trabajo del que deriva su incapacidad permanente, pero sí podrá trabajar en otros trabajos cuyos requerimientos físicos sean compatibles con su situación de su salud, con su situación de incapacidad. Por lo tanto, por eso, la base reguladora, o sea, el importe de la pensión, para que se nos entienda un poco mejor, que corresponderá a las personas que perciban esta pensión de incapacidad permanente total, consistirá en un 55% de su base reguladora, porcentaje que podrá incrementarse en un 20% adicional en el caso de que la persona adquiera ya 55 años de edad y además carezca de trabajo. En esos casos se podrá solicitar al INS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, un incremento de ese 20% al que hemos hecho referencia y que consistirá en que ya la pensión que se percibe se denominará incapacidad permanente total cualificada. Pues bien, partimos de esa base, es decir, partimos de que la incapacidad permanente total inhabilita al trabajador para su trabajo habitual, para realizar todas o las fundamentales tareas de su trabajo habitual. Segundo aspecto que queremos explicar en el vídeo es a qué nos referimos cuando hablamos de artrosis generalizada. Entendemos que esto requiere poca explicación, sobre todo nosotros no somos médicos, no podemos dar ningún concepto médico, ningún consejo médico, sino simplemente hacer referencia a este concepto de artrosis generalizada con el único objetivo de introducir si en base a esa enfermedad, a esa patología, podríamos solicitar una incapacidad permanente total. La artrosis, como es comúnmente conocido, es una enfermedad de tipo degenerativo, además crónica, que afecta fundamentalmente a las articulaciones. Y puede afectar a todo tipo de articulaciones, aunque es muy habitual, sobre todo en los despachos que nos dedicamos a la reclamación de pensiones de incapacidad, pues ver la afectación a la zona de la columna lumbar, a las caderas, muy especialmente a rodillas, a manos, a pies, a codos, a hombros, fundamentalmente aquellas articulaciones más importantes del cuerpo y las que se ven sometidas a esfuerzos físicos más intensos a la hora de realizar el trabajo. Por lo tanto, la artrosis generalizada podrá ser aquella que afecta a múltiples articulaciones del cuerpo humano. Por ejemplo, es muy común, sobre todo en profesiones, insistimos, en las que se ha exigido un desgaste importante durante toda la vida laboral, que nos encontramos con personas que tienen artrosis avanzada
tanto en caderas, en manos, en codos, en hombros, en fin, en todas las articulaciones más importantes. Tenemos que señalar, por ser importante a efectos de este vídeo, que los efectos, las limitaciones habituales que pueden provocar este tipo de enfermedad en las personas que la sufren, pues son limitaciones que provienen sobre todo del dolor generalizado que esa artrosis también generalizada le suele provocar. Además de ese dolor, que en muchas ocasiones ni siquiera está controlado, es decir, que ni siquiera con tratamientos médicos la persona que sufre ese dolor artrósico lo puede controlar, ni incluso siquiera en las unidades del dolor especializadas para tratar el dolor, nos encontramos habitualmente con casos que ni siquiera en esas unidades consiguen controlar el dolor. No es en todos los casos, pero sí en muchos de ellos incluso no conseguimos que el dolor, no consigue el paciente que el dolor se le controle ni siquiera con tratamientos especializados contra el dolor. Ese dolor, además, provoca, no solo por el dolor en sí mismo, sino también por la propia patología, pues dificultades y limitaciones a la hora de los movimientos, de deambulación, de movimientos repetitivos con columna cervical o dorsal o incluso lumbar. En fin, provoca limitación de deambulación, de movimientos y sobre todo también en la capacidad de carga, en la capacidad de esfuerzos físicos, sobre todo si tenemos en cuenta que las zonas más afectadas pues pueden ser la columna lumbar o la columna cervical, que sin duda, si además tienen ese proceso artrósico severo no controlado, con dolor no controlado, pues evidentemente le va a limitar a la hora de poder realizar esos esfuerzos físicos a los que estamos haciendo referencia. No obstante, como decimos, en principio nosotros lo que queremos es introducir el siguiente apartado. ¿Podríamos solicitar una incapacidad permanente total si tenemos artrosis generalizada? Es decir, si tenemos una artrosis que abarca a las principales articulaciones de nuestro cuerpo. Pues tenemos que responder, como siempre lo hacemos en estos vídeos, diciendo que con carácter general no podemos decir si se podría o si no se podría. Habría que analizar el caso en concreto. Lo que sí podemos explicar, como hemos hecho en otros vídeos, es decir, cómo nosotros analizamos el caso en concreto para que la persona que vea el vídeo pueda ver si en su caso en particular, con sus informes médicos y teniendo en cuenta su situación expresa particular, podría o no él mismo, o la persona misma que lo ve, plantearse la posibilidad o no de reclamar esta pensión. No obstante, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición en el teléfono y en el correo electrónico que aparece al pie de este vídeo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo valoramos nosotros la incapacidad, la viabilidad de una incapacidad permanente, en este caso de una artrosis generalizada? Lo primero de todo es analizar el puesto de trabajo. Tenemos que saber en qué trabaja el interesado y, lo más importante, qué se le exige en su día a día en el trabajo. Tenemos que saber si en su trabajo se requieren esfuerzos de deambulación prolongada, es decir, andar durante toda la jornada, o realizar flexiones repetitivas de la columna lumbar, por poner un ejemplo, o cualquier otra actividad que la persona tenga que realizar, de cara a que nos hagamos una idea de qué requerimientos físicos se le exigen en su trabajo. Para esto necesitamos hablar con el interesado, por supuesto, ver su contrato de trabajo, analizar algún informe que nos puedan dar los servicios de prevención de riesgos laborales de la empresa, donde nos digan los requerimientos que tienen y si son los trabajadores aptos o no aptos para todos ellos. Y en definitiva, cualquier documento que nos pueda servir para acreditar esos requerimientos físicos que se exigen en esa actividad laboral. En segundo lugar, lógicamente, es analizar los informes médicos que cada persona tenga, sobre todo de especialistas. En este aspecto concreto de la artrosis es muy importante tener informes médicos de especialistas en traumatología que nos concreten exactamente qué grado tiene la enfermedad en el caso en particular, informes del servicio de rehabilitación, donde especialmente nos van a decir las limitaciones o los problemas que esa artrosis le está generando y si tiene o no tiene solución con un tratamiento adecuado de rehabilitación. E incluso también en muchos casos nos encontramos con informes de la especialidad de reumatología, porque muchas veces también está relacionada esa artrosis con procesos reumáticos
que también, desde luego, si el interesado tiene esos informes, debe analizarlos y hacérnoslos llegar a nosotros para que los podamos estudiar. Por lo tanto, ese es el segundo aspecto de la cuestión, es decir, analizar todos los informes médicos de los servicios más especializados posibles que hayan tratado a la persona. Muy importante tener pruebas de imagen, tanto de resonancias magnéticas, radiografías, ecografías, porque lo que nos sirven esas pruebas de imagen es para objetivar, para darle un carácter objetivo a la sensación de dolor y a la sensación de limitación que pueda sufrir el interesado. Por lo tanto, las pruebas objetivas, que sin duda los especialistas habrán diagnosticado y habrán llevado a cabo en cada caso en particular, esas pruebas a nosotros nos interesan mucho analizarlas para, insistimos, objetivar las lesiones y sobre todo las limitaciones. Por último, el último aspecto que tenemos que realizar es combinar toda esta información, combinar los requerimientos físicos que hemos podido determinar que se exige a cada persona en su trabajo con las limitaciones, con los problemas particulares que en cada caso en particular pueda tener el interesado y que se desprenda de su información médica objetiva y acreditada, como hemos expuesto anteriormente. Con base a toda esa información y en base a nuestra experiencia profesional y a nuestra experiencia también jurídica en casos de este tipo, podremos valorar si en ese caso en particular, con todo lo que hemos analizado, podríamos solicitar una pensión de incapacidad permanente total para el trabajo habitual, es decir, para el trabajo que en ese momento está desarrollando el interesado, o bien si con eso no podríamos y necesitaríamos otros informes, en cuyo caso indicaríamos al interesado qué informes nos harían falta obtener, dónde se podrían conseguir y, en definitiva, podríamos orientar y encauzar el camino adecuado para cada reclamación. Este trabajo, que en definitiva lo que supone es un estudio de viabilidad de cada caso en particular, en nuestro despacho es totalmente gratuito. Simplemente tienen que enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que aparece al pie de este vídeo, contándonos su caso. Incluso, como ya saben lo que nos tienen que enviar, es decir, información relativa a cómo es su trabajo, información relativa a cuál es su enfermedad, qué patologías tiene, incluso le adelanto que si tienen también información relativa a su vida laboral, a sus años cotizados, pues también deberían de enviarla. Simplemente nos la envían a nuestro correo electrónico, la escanean, la envían al correo electrónico. Nosotros, cuando la recibamos, le daremos un acuse de recibo de esa recepción y en el tiempo que más brevemente sea posible, les contestaremos con nuestra opinión sobre si en su caso podríamos reclamar una pensión o, como hemos dicho anteriormente, necesitaríamos más información o más documentos para poder valorar. Por lo tanto, a modo de resumen, es viable solicitar una pensión de incapacidad permanente total para el trabajo habitual por artrosis generalizada. Pero para determinar esa viabilidad hay que analizar cada caso en concreto. Insistimos que es muy adecuado o es bastante más viable en unos casos que en otros y por eso hay que analizar cada caso en particular en la forma que hemos indicado. Y que, como insistimos en nuestro despacho, este servicio de estudio de la viabilidad de su caso es totalmente gratuito. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.